Bueno, vamos a cambiar de tema, nos metemos un poquitito con la economía, nos metemos un poquitito con el presupuesto. Vamos a hablar con Rafael Flores, que es consultor en temas de gestión financiera pública. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, hablamos un poquitito también de los subsidios, ¿no es cierto? A la energía, que ya hay, en parte justamente de los subsidios destinados al primer trimestre, ya se gastó una porción y todavía no empezó el invierno, ¿puede ser? Sí, ya se han gastado 105.000 millones de pesos en subsidios a la energía y este número no solamente impacta por el monto que tiene, porque es claramente un valor muy relevante, sino que además cuando uno compara con lo que pasó en el primer trimestre del año pasado, el crecimiento fue del 228%. Ajá. Entonces, las tarifas están congeladas, pero se siguen pagando. El aumento de costos que tienen las empresas se sigue pagando. La diferencia es que en vez de pagarlo a través de las tarifas, lo está pagando el Estado con los impuestos que aportamos todos. Y eso es muy nocivo en varios sentidos. Es nocivo porque, para empezar, los que más subsidios reciben son los más ricos. Aquellos que tienen mayores niveles de ingresos son los que más energía consumen y, por ejemplo, el 20% más rico de la Argentina se queda con el 32% del subsidio al gas natural y el 20% más pobre solamente con el 8%. Sí. Son además regresivos desde el punto de vista geográfico porque están concentrados en el área metropolitana, en el resto de las provincias se paga mucho más y además generan incentivos que son muy nocivos. Por el lado de los consumidores, porque nos acostumbramos a gastar de más. Cuando algo es barato, se consume más, se cuida menos la energía. Y eso nos puede llevar, como ya pasó en el pasado, a que tengamos que terminar importando energía para pasar el invierno con la consiguiente salida de dólares que eso implica. Y además, Y por el lado de porque las empresas, tal como dice el sí, axioma, ¿no es cierto? Lo barato sale caro. En algún momento lo tenés que pagar eso, ¿no es cierto? Digo, el subsidio se paga, pero todo ese subsidio que vas gastando y además la gente que sigue consumiendo, total no aumenta la tarifa, todo eso en algún momento lo va a tener que pagar el consumidor, el país en general, ¿o no? exactamente, es que lo estamos pagando. Lo paga el Estado, entonces a nosotros nos parece que no lo paga nadie, Claro, pero lo claro. está pagando el Estado con estos subsidios que tienen un costo fiscal enorme y además en un país que tiene déficit, que no tiene financiamiento y que por lo tanto la única forma que tiene de pagar esos subsidios es con emisión monetaria, que a la larga termina generando inflación. Sí. Y a ver, ¿cuál es la solución para vos, Rafael? Lo primero es asumir que esto es un problema muy complejo, entonces que no tiene una solución mágica. Lo segundo es elaborar un plan a mediano plazo, es decir, esto requiere ir saliendo de a poco, no se pueden subir las tarifas de golpe todo lo que haría falta porque sería un descalabro económico para muchísima gente muy importante. Entonces, hacer un plan que permita que se vayan subiendo las tarifas progresivamente. Lo tercero es segmentar, es decir, aquellos que están en peor situación económica que tengan acceso a una tarifa social, incluso esa tarifa puede ser por niveles, entonces los que están en los sectores más pobres tendrán un subsidio del 90%, otros tendrán un subsidio del 70%, otros del 50% y otros no tendrán subsidio. Pero lo más importante también es estabilizar la economía, porque si no vamos a estar permanentemente en la misma situación. Es lo que pasa con los alimentos. Sube el precio de los alimentos, qué barbaridad, o sube el precio de la ropa, o suben las tarifas. En realidad lo que pasa es que tenemos un país con tasas de inflación altísimas hace mucho tiempo. Entonces necesitamos un plan de estabilización que permita bajar la inflación para que no sigamos teniendo este tipo de situaciones. Ajá. Y a partir de ahora, por ejemplo, todo lo que vos ves, si bien, bueno, más allá del tema del invierno y demás, ¿qué ves que puede pasar en lo inmediato? Estoy hablando inmediato de acá a 3 meses, no la semana próxima. Económicamente hablando, ¿cuál es la temperatura que vos ves respecto de los aumentos? Estamos viendo que se vienen nuevos aumentos en precios. El jueves se conoce el índice de precios inclusive también. Se habla que va a ser en este bimestre de un 7% en total.
ya tenemos un 4,8 en el anterior. No, la situación económica es claramente preocupante y estamos viendo los costos de las decisiones que se han tomado en materia de cierres de la economía, de restricción de actividades. Esto de no se puede elegir entre la economía y la salud es verdadero hasta un cierto punto. Hay una caída de 10 puntos del producto como tuvimos el año pasado, tiene consecuencias muy graves sobre toda la actividad económica, sobre el nivel de empleo, sobre la pobreza. Si a eso le sumamos una inflación que, insisto, está en niveles muy altos desde hace demasiado tiempo, el resultado es la crisis que estamos teniendo. Yo no veo nada que permita pensar en una recuperación rápida en el corto plazo, fuera de una situación internacional que ayuda, con el precio de la soja altísimo y buenos valores para las exportaciones argentinas, pero en tanto y en cuanto el país no logre generar confianza como para que las empresas inviertan, que apuesten a que en el futuro va a haber mayor consumo, que vale la pena contratar más gente, tomar más trabajadores, comprar más máquinas y demás, y que a partir de eso haya un proceso de inversión que termine en una recuperación del crecimiento, que no sea solamente el rebote de la caída del año pasado, sino que sea crecimiento genuino. Bueno, eso no parece verse. La sensación es que en el gobierno conviven dos posturas que han quedado claramente expuestas justamente con el tema de los subsidios a la energía. Por un lado, quienes creen que es preciso ordenar la macroeconomía para pensar en un proceso de crecimiento sostenido a mediano plazo, y por otro lado, quienes creen que no hay que tomar ninguna medida que pueda provocar un costo electoral de acá a las elecciones de octubre o noviembre, cuando sean. El problema es que ahora muchas veces sí, los tiempos políticos no son los económicos y podemos tener una disparada de la crisis antes de llegar a ese momento. claro, por supuesto. Y por otro lado, vos marcabas, bueno, lo que tuvo que ver con las medidas, ¿no? Los cierres a través de la pandemia. Junto con esas medidas tampoco se impulsó un paquete de subsidios o de ayuda económica más que para un sector que en realidad termina siendo pequeño en comparación con toda la necesidad que hay. Absolutamente. Para poner un ejemplo muy simple, Sí. en términos de porcentaje del PBI, el aporte que hizo Brasil a los ciudadanos y a las empresas afectados por la pandemia fue el doble que el que hizo la Argentina. ¿Sí? Brasil ayudó el doble a sobrellevar los efectos de la pandemia que lo que aportó Argentina. Y Brasil tuvo una caída del producto que fue la mitad de la Argentina. Entonces, ¿pero por qué? Porque Argentina no tiene plata y no tiene financiamiento. Entonces, en ese contexto es todavía mucho más grave que gastemos plata en los subsidios, porque de hecho gastamos el doble prácticamente en subsidios, 105.000 millones de pesos, que todo lo que se lleva gastado ahora en la asistencia por la pandemia, que fueron 57.000 millones. Claro, muchísima diferencia. Y por otro lado, también pedirle la confianza al empresario de que siga invirtiendo cuando es un país completamente inestable. ¿Qué estabilidad? Que en la medida, nosotros necesitamos inversiones de gente que venga y hunda capital pensando en tener una ganancia dentro de 3, 5, 10 años. Claro. ¿Alguien puede decirle cómo va a ser el país dentro de 3, 5, 10 años? No sabemos cómo va a ser dentro de 3 En los próximos meses. meses no podemos saber, claro. ¿Cómo podemos decirle de acá a 5 años? Exactamente. Entonces, hay que empezar a ordenarlo. Es un momento muy complejo. La pandemia claramente genera una situación dramática para muchísima gente, pero por lo menos tiene que haber un sendero de orden y de recomposición, por ejemplo, de la sustentabilidad fiscal. ¿Sí? Porque el problema de la Argentina no es la deuda. Si el problema fuera la deuda, ya lo habríamos resuelto 9 veces. Todas las veces que entramos al default habríamos resuelto el problema. El problema es que la Argentina sigue teniendo un nivel de gasto que no puede financiar. Entonces, entre otras cosas, porque gasta en subsidios para gente que no los necesita, como los subsidios energéticos. Rafael, acá ahora se acaba de conocer hace algunos momentos que se va a dar un aumento de las jubilaciones y pensiones y otras prestaciones sociales, que va a ser del 12,12%. Entre las prestaciones figuran asignaciones familiares o AUH, pensiones no contributivas, pensión universal
al adulto mayor. Esta suba comprende a 18 millones de personas y se aplica a partir del 1 de junio hasta el 31 de agosto. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, desde el punto de vista social, me parece absolutamente necesario. Aparte de esto, necesitamos ayudar a que haya una recomposición de los ingresos y que la gente pueda sobrellevar de mejor manera esta situación tan compleja que estamos viviendo. Desde el punto de vista fiscal, todo aumento del gasto genera presión sobre la emisión. En la medida en que nadie nos quiera prestar plata y en la medida en que nosotros no demos señales de que vamos a resolver los problemas fiscales que tenemos y que entonces nos pueden prestar porque les vamos a poder devolver en el futuro, bueno, vamos a tener que financiar cualquier aumento del gasto con emisión monetaria. Y esa emisión, tarde o temprano, termina llegando al nivel de precios. Entonces, me parece algo muy razonable desde el punto de vista social, pero insisto, si uno no enmarca esto dentro de una política de sustentabilidad fiscal, donde se diga cuáles son los gastos prioritarios, por ejemplo, las jubilaciones, la AUH, y este tipo de erogaciones que efectivamente le llegan a aquellos que más lo necesitan, pero al mismo tiempo bajamos aquellos gastos que no son tan necesarios y hay una reducción en aquellos gastos que sí se pueden ajustar, bueno, si no hacemos esto, vamos a seguir con una economía a los tumbos como la que tenemos ahora. Claro, por eso. Y todo eso, reitero, todo eso, después a la corta o a la larga se paga, ¿no? Con mayor costo, con inflación. Economía, exactamente, ¿no? En economía uno barre la basura abajo de la alfombra un ratito. Sí. Las inconsistencias tarde o temprano se pagan. Claro, le pasó al gobierno anterior, le pasó al kirchnerismo en sus mandatos anteriores y le está pasando a este gobierno. Entonces, lo que preocupa es que, por lo menos para un amplio sector del oficialismo, la solución es postergar todo hasta que pasen las elecciones. Y hay que ver si la economía aguanta hasta ese momento. Tal cual, tal cual. Rafael, gracias por esta charla, Por favor, un gusto. Nos vemos, Hasta luego, gracias. Rafael Flores, economista, hablando con nosotros a propósito del tema, entre otras cosas, de los subsidios. Un dato que